Hola, soy Elena. Mi propia hija, la niña que crié y a la que le di todo, llamó a la policía para que detuvieran a mi esposo de 78 años en la puerta de su casa, acusándolo de ser un anciano desorientado. Verlo allí, confundido y humillado frente a una patrulla, mientras ella observaba desde su ventana de lujo, fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. A veces, la traición más cruel no viene con un grito, sino con el silencio calculado de quien creías que te amaba. ¿Alguna vez has sentido que la persona en la que más confiabas te estaba borrando lentamente de tu propia vida? Antes de contarte cómo Sofía me quitó el teléfono para que descansara, justo antes de tenderle esa trampa a su padre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando decidí que el silencio ya no era una opción. Mi esposo Javier y yo, con 76 y 78 años, llevamos una vida tranquila en la casa que construimos con nuestras propias manos en Coral Gables. O al menos era tranquila hasta hace unos meses. Nuestra única hija, Sofía, empezó a desarrollar una preocupación por nosotros que se sentía más como una vigilancia. Cada llamada, cada visita venía cargada de una tensión invisible. Detrás de sus palabras de cariño yo sentía un frío cálculo que me helaba los huesos. Ella y su esposo, Ricardo, parecían estar tejiendo una red a nuestro alrededor, una red hecha de falsa amabilidad y una prisa inexplicable por tomar el control. Hablaban de nuestro bienestar, pero sus ojos solo brillaban cuando mencionaban el valor de nuestra casa o el estado de nuestros ahorros. Estábamos perdiendo el control de nuestro mundo, y la antagonista de la historia era nuestra propia hija. El primer símbolo tangible de esta traición silenciosa fue el nuevo BMW de Ricardo. Un día aparecieron con ese auto de un blanco brillante, tan ostentoso y fuera de lugar, en la entrada de su villa en Pinecrest. Ricardo lo exhibía con una arrogancia que apenas disimulaba, hablando de unas inversiones inteligentes que finalmente habían dado frutos. Javier, en su infinita bondad, se sintió orgulloso de su yerno, felicitándolo por su éxito. Pero yo no pude. Sentí una náusea profunda, una certeza visceral de que el lujo de ese auto se había pagado con algo nuestro. Sabía, sin poder demostrarlo, que ese vehículo no representaba el éxito, sino el comienzo de un despojo. Era un monumento brillante y costoso a la codicia de ambos, y cada vez que lo veía sentía que nos estaban robando el futuro en nuestra propia cara. A partir de ese día, la presión se volvió una constante en nuestras vidas. Las visitas de Sofía ya no eran para compartir un café, sino para llevar a cabo una campaña de desgaste. «Esta casa es demasiado grande para ustedes», decía, mientras su mirada recorría las paredes que guardaban 50 años de nuestros recuerdos. Un apartamento sería más práctico, más seguro. Empezó a dejar folletos de residencias para personas mayores sobre la mesa del comedor, con fotos de ancianos sonrientes que parecían una burla. Cada conversación, sin importar cómo empezara, terminaba en el mismo punto: nuestra supuesta incapacidad para manejar nuestras finanzas, la necesidad de que ellos nos ayudaran a tomar decisiones importantes. Era una erosión lenta y metódica de nuestra autonomía, disfrazada de un amor que se sentía cada vez más falso y asfixiante. En esos momentos de angustia me refugiaba en el recuerdo de mi padre. Él era contador, un hombre de una integridad intachable para quien los números eran sagrados. Me enseñó a ser meticulosa, a entender que la claridad en las cuentas era un reflejo de la honestidad de una persona. Aún conservo su vieja libreta de contabilidad, un cuaderno de tapa dura donde anotaba cada gasto y cada ingreso con una caligrafía perfecta. «Los números no mienten, Elenita», me decía mientras me enseñaba a llevar un balance. «Son el único lenguaje que no se puede torcer». Ese recuerdo, el de la honestidad férrea de mi padre, se convirtió en mi ancla. Contrastaba dolorosamente con las explicaciones vagas de Ricardo sobre sus inversiones y la insistencia de Sofía en que no debíamos preocuparnos por los detalles. La trampa se fue cerrando poco a poco, con una sutileza que daba escalofríos. Todo comenzó con la oferta de ayudarnos a pagar las facturas por Internet. «Es mucho más fácil para ustedes, mamá», dijo Sofía con una sonrisa tranquilizadora. Javier, que siempre ha confiado ciegamente en ella, pensó que era una idea maravillosa. Poco después vino el siguiente paso. «Sería más práctico si me añaden como firmante en la cuenta solo para emergencias por si les pasa algo». A mí se me encogió el estómago, pero no quise crear un conflicto. Accedimos.
Ese día no solo les dimos acceso a nuestros ahorros de toda una vida, les entregamos las llaves de nuestra independencia. Sentí que habíamos firmado un documento invisible que nos convertía en prisioneros en nuestro propio hogar bajo la custodia de nuestra hija y su ambicioso esposo. Una vez que tuvieron acceso a nuestras finanzas, el siguiente paso fue aislarnos. Sofía comenzó a filtrar nuestras llamadas con la excusa de protegernos de estafadores telefónicos. Yo me encargo de todo, así no los molestan. Amigos de toda la vida nos comentaban que era casi imposible comunicarse con nosotros. Llamamos, y Sofía siempre dice que están descansando, nos decían con extrañeza. El mundo que habíamos construido durante décadas, nuestra comunidad en Coral Gables, se sentía cada vez más lejano. Nuestra casa, que antes era un lugar de reuniones familiares y risas, se transformó en un espacio silencioso y controlado. Nos estábamos convirtiendo en dos figuras decorativas en el museo de nuestra propia vida, y Sofía era la curadora que decidía quién podía vernos y quién no. Entonces llegó el golpe final de su estrategia, el poder notarial. Ricardo lo mencionó por primera vez durante una cena, como si fuera la cosa más natural del mundo. Es solo una formalidad para protegerlos, para que podamos tomar decisiones por ustedes si llega el momento. Sofía lo apoyó de inmediato, con una actuación digna de un Oscar, hablando de posibles emergencias médicas y de la tranquilidad que nos daría saber que estábamos en buenas manos. Pero sus ojos no reflejaban preocupación, sino una impaciencia voraz. No se trataba de nuestra salud, sino de nuestro patrimonio. El documento apareció sobre la mesa de nuestro comedor unos días después, un fajo de papeles que representaba la culminación de su plan. Era su trofeo, el instrumento legal para formalizar el robo de nuestra dignidad y nuestro futuro. Fue entonces cuando Sofía me hizo la invitación que lo cambiaría todo. «Mamá, ¿por qué no vienes a pasar una semana con nosotros en Pinecrest? Así papá descansa un poco de cuidarte y nosotros te consentimos». Su voz sonaba dulce, pero la propuesta me llenó de un pavor inexplicable. Javier se opuso al principio, no le gustaba la idea de que estuviéramos separados, pero yo sentí que debía ir. Necesitaba entender la magnitud de lo que estaba pasando, ver de cerca el mundo que habían construido a nuestra costa. Acepté, con el corazón encogido. Mientras hacía la maleta, una sensación de fatalidad me invadió. Dejaba a Javier en la seguridad de nuestro hogar, sin saber que ese viaje no sería un descanso, sino el escenario donde la máscara de mi hija finalmente se caería para revelar el monstruo que escondía debajo. Mi llegada a la villa de Pinecrest fue como entrar en otro mundo, uno que no me pertenecía. La casa era un gigante de cristal y mármol blanco, tan fría e impersonal como una galería de arte moderno. Afuera, el BMW de Ricardo brillaba bajo el sol de Florida, un recordatorio constante y doloroso de mis sospechas. Mientras Sofía me guiaba por los pasillos silenciosos, cada paso me alejaba más de mi hogar en Coral Gables, de la calidez de mis recuerdos y, sobre todo, de Javier. Dejarlo solo, aunque fuera por unos días, se sintió como una traición a nuestro pacto de cuidarnos mutuamente. En ese momento la sensación de fatalidad que sentí al hacer la maleta se convirtió en una certeza aplastante. Había cometido un terrible error al venir a este lugar. La primera noche fue una obra de teatro cuidadosamente montada. Sofía me sirvió una cena que probablemente costó más que nuestra compra del mes, hablando sin parar de sus amigas, de sus planes de viaje, de un mundo de lujos superficiales que me era completamente ajeno. Ricardo apenas levantó la vista de su teléfono, emitiendo gruñidos de aprobación de vez en cuando. Me sentí como una espectadora en mi propia vida, una reliquia que habían sacado a exhibir por un rato. La conversación era un monólogo diseñado para impresionarme, pero solo lograba acentuar la enorme distancia que se había abierto entre mi hija y yo. Detrás de su sonrisa perfecta y sus modales ensayados, no había calor ni afecto genuino, solo un vacío helado que me calaba hasta los huesos. A la mañana siguiente la farsa del cariño se desvaneció y la presión comenzó en serio. Mientras tomábamos un café en la cocina de diseño, Sofía sacó el tema del poder notarial con una naturalidad escalofriante. «Mamá, he estado pensando mucho en esto, es por tu bien, por el de papá. Necesitamos poder actuar rápido si algo pasa». Intenté mantenerme firme, explicarle que era una decisión que debía tomar con Javier, no sola en su cocina de mármol. Pero mis palabras rebotaban contra un muro de determinación. La sonrisa de Sofía no llegó a sus ojos.
Papá confía en mí, dijo, con un tono que no admitía réplica. Solo tú te resistes a que te cuidemos. La palabra cuidar sonó en mis oídos como una amenaza, como la justificación para despojarme de todo. Fue entonces cuando empezó a usar a Javier en mi contra, tejiendo una red de mentiras sobre su estado mental. El otro día se le olvidaron las llaves dentro del auto, mamá, y se confunde con las fechas. ¿No te has dado cuenta de que ya no es el mismo? Cada palabra era una puñalada. Javier estaba perfectamente lúcido, su mente era tan aguda como siempre, pero ella describía a un anciano senil y desorientado. Comprendí su estrategia. Estaba construyendo un caso, creando una narrativa de nuestra incompetencia para justificar su toma de control. Estaba dispuesta a destruir la imagen de su propio padre, a humillarlo con mentiras, todo por su ambición. La crueldad de su plan me dejó sin aliento, paralizada por el horror de reconocer el monstruo en que se había convertido mi propia hija. El golpe de gracia llegó esa misma tarde. Estaba intentando llamar a Javier desde mi celular cuando Sofía entró en la habitación. Con una sonrisa que pretendía ser dulce, me lo quitó de las manos. Mamá, por favor, viniste aquí a descansar, a desconectar de todo. Déjame el teléfono, yo te avisaré si hay algo importante. Me quedé con la mano extendida en el aire, sintiendo cómo me arrebataba mi única conexión con el mundo exterior, mi única forma de hablar con mi esposo. Me sentí despojada, infantilizada, como si de repente hubiera perdido el derecho a comunicarme. En ese instante la lujosa habitación de huéspedes se transformó en una celda y Sofía en mi carcelera. La soledad que sentí fue tan profunda y abrumadora que casi me ahoga. Los siguientes 2 días fueron una tortura silenciosa. Me sentía prisionera en esa casa enorme y vacía. Cada vez que intentaba acercarme al teléfono fijo, Sofía o Ricardo aparecían como por arte de magia, con alguna excusa para distraerme. Mamá, ven a ver esta película. Suegra, ¿quiere probar este postre que compré? Sus atenciones se habían vuelto asfixiantes, una vigilancia constante disfrazada de hospitalidad. La ansiedad por no saber nada de Javier crecía como una mala hierba dentro de mí. Me lo imaginaba solo en casa, preocupado, llamándome sin obtener respuesta. La impotencia era un nudo en mi garganta que no me dejaba ni respirar. Estaba completamente aislada, atrapada en la red que mi hija que había tejido con tanta pasigencia y frialdad. En un breve momento en que Ricardo y Sofía salieron al jardín para recibir una entrega, la desesperación me dio fuerzas. Necesitaba encontrar mi teléfono. Entré sigilosamente en el estudio de Ricardo, un espacio tan impersonal como el resto de la casa. No encontré mi celular, pero sobre el escritorio de caoba había una pila de papeles. Mi corazón dio un vuelco al ver el logo de nuestro banco en la parte superior. Recordé las lecciones de mi padre, su voz diciéndome que los números no mienten. Con manos temblorosas tomé uno de los extractos. Mis ojos recorrieron las columnas de cifras hasta que se detuvieron en una transferencia reciente, una suma enorme, de 5 cifras, enviada vía una firma de inversiones de la que nunca había oído hablar. La náusea subió por mi garganta. Allí estaba, la prueba irrefutable de la traición. No eran sospechas, no era mi imaginación, era un hecho, impreso en blanco y negro. El dinero, nuestros ahorros de toda una vida de trabajo, se estaba escapando de nuestras manos hacia las suyas. El lujoso BMW blanco aparcado en la entrada ya no era un símbolo de éxito ajeno, sino el monumento a su robo. El aire se me hizo pesado, difícil de respirar. Con un cuidado infinito volví a colocar el papel exactamente donde estaba y salí del estudio antes de que volvieran. Mi miedo no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, una rabia fría y una determinación de acero. Ya no era solo una víctima asustada, era una mujer que acababa de descubrir la verdad y que no se quedaría de brazos cruzados. Con esta nueva certeza ardiendo en mi pecho, la convivencia se volvió insoportable. Al día siguiente encaré a Sofía. Necesito mi teléfono. Quiero hablar con tu padre ahora mismo. Mi voz no tembló. Por un instante su máscara de hija solícita se resquebrajó. Y vi un destello de furia en sus ojos. Mamá, no empieces con tus dramas. Estoy tratando de cuidarte, ¿no lo entiendes? Eres como una niña caprichosa. La palabra niña fue como una bofetada. Me estaba humillando deliberadamente, intentando minar la poca autoridad que me quedaba. Pero su insulto tuvo el efecto contrario. En lugar de hacerme sentir pequeña, encendió la última chispa de mi espíritu de lucha.
Sabía que no podía ganar una discusión con ella, pero también sabía que no podía rendirme. Esa tarde, mientras miraba por la ventana de mi habitación con el corazón encogido, vi algo que me hizo creer en los milagros. El viejo sedán de Javier doblaba la esquina y se dirigía lentamente hacia la casa. Estaba aquí. La ola de alivio fue tan intensa que me flaquearon las piernas. No había podido contactarme y había venido a buscarme. El amor y la preocupación de mi esposo habían roto el cerco de mi hija. Una sonrisa, la primera en días, iluminó mi rostro. Corrí hacia la ventana del salón, la que daba a la entrada principal, para hacerle señas, para que viera que estaba bien, que su llegada era mi salvación. Por un momento creí que la pesadilla había terminado, pero la pesadilla apenas estaba comenzando. Mientras Javier se bajaba del coche con su andar lento pero seguro, vi a Sofía en la otra esquina del salón, con el teléfono pegado a la oreja. Su rostro era una máscara de fría determinación. Mi sonrisa se congeló. Entonces vi a nuestro vecino, Héctor, salir corriendo de su casa, gritando algo que no pude oír, agitando los brazos hacia Javier. Y justo en ese instante el destello de luces azules y rojas inundó la calle. Una patrulla de policía se detuvo bruscamente frente a nuestra entrada. El alivio se convirtió en un terror helado y paralizante al comprenderlo todo. No era una visita, era una emboscada. Mi hija había llamado a la policía para tenderle una trampa a su propio padre. El mundo se detuvo en ese instante. Las luces rojas y azules de la patrulla pintaban destellos intermitentes sobre el rostro confundido de Javier, sobre el césped perfectamente cuidado y sobre la fachada de esa casa que se había convertido en mi prisión. El sonido de la sirena se apagó, dejando un silencio denso y aterrador. Vi a mi esposo, el hombre con el que había compartido más de 50 años de mi vida, parado allí como un extraño en la puerta de la casa de su propia hija. Su expresión no era de demencia, como Sofía quería hacer creer, sino de una profunda y dolorosa perplejidad. Estaba mirando hacia la ventana donde yo me encontraba, buscándome, y en sus ojos vi el amor que lo había traído hasta aquí, un amor que nuestra hija estaba usando como arma para destruirlo. La traición era tan absoluta, tan monumental, que sentí que el aire se convertía en veneno en mis pulmones. Los dos oficiales salieron del vehículo con la cautela profesional de quienes están acostumbrados a lo impredecible. Se acercaron a Javier con paso firme pero no agresivo. «Señor, ¿está todo bien por aquí? Recibimos una llamada sobre una persona que parecía desorientada». La voz del oficial era neutra, pero para mí sonó como una sentencia. Javier, siempre tan digno, se enderezó. «Oficial, no estoy desorientado, soy Javier Morales. Esta es la casa de mi hija Sofía. Mi esposa, Elena, está de visita y no he podido comunicarme con ella. Solo vine a asegurarme de que estuviera bien». Habló con una claridad que desmentía por completo la vil mentira de Sofía. Sin embargo, vi la duda en los ojos de los policías. En este barrio de millonarios, un hombre mayor con un auto modesto siempre sería visto con sospecha, especialmente si la dueña de la mansión había dicho lo contrario. Fue entonces cuando Sofía y Ricardo salieron a escena, como actores entrando al escenario en el momento justo. Sofía se llevó una mano a la boca, fingiendo una angustia que me revolvió el estómago. «Papá, ay, Dios mío, oficiales, les pido 1000 disculpas», dijo, su voz temblando con una falsedad perfecta. «Es mi padre, sí, pero últimamente se confunde. A veces no sabe dónde está. No quise molestarlos, pero me asusté al verlo así, tratando de entrar. No lo reconocí al principio». Cada palabra era una daga envenenada, no solo para Javier, sino para mí. Ricardo se paró a su lado, con una mano protectora en su espalda, completando el cuadro de la pareja preocupada y afligida. La desfachatez de su actuación era tan grande, tan descarada, que por un segundo me quedé sin aliento, ahogada por la pura maldad de su plan. En ese instante, dentro de mí, algo se rompió para siempre. El amor incondicional que una madre siente por su hija, esa conexión que yo creía indestructible, se hizo añicos. La imagen de la niña a la que le había enseñado a andar en bicicleta y a la que le leía cuentos por la noche fue reemplazada por la de esta mujer extraña y cruel que estaba dispuesta a sacrificar la dignidad de su propio padre por dinero. La rabia que sentí fue una ola de fuego que me quemó por dentro, pero extrañamente no me cegó, al contrario me trajo una claridad aterradora. Comprendí que no se trataba solo de la casa o de los ahorros.
Querían borrarnos, anularnos como personas, declararnos incompetentes para convertirse en los dueños absolutos de nuestras vidas y nuestro legado. Y yo no se lo iba a permitir. El pánico que me había atenazado se disolvió, reemplazado por un frío glacial, una calma que nunca antes había sentido. Me di cuenta de que gritar, llorar o acusar a Sofía en ese momento solo confirmaría su narrativa, me haría parecer la esposa histérica de un anciano senil. No, si quería ganar esta guerra tenía que empezar a luchar en su mismo campo de batalla, el de la manipulación. Tenía que convertirme en todo lo que ellos creían que yo ya era, una mujer frágil, confundida y dócil. Respiré hondo. Alisando las arrugas invisibles de mi blusa, me miré en el reflejo de la ventana y ensayé una expresión de cansancio y desorientación. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero mi rostro se convirtió en una máscara de vulnerabilidad. Iba a bajar y a interpretar el papel de mi vida. Con pasos lentos y deliberadamente vacilantes salí de la casa. Evité mirar a Sofía. Mis ojos solo estaban fijos en Javier. «Cariño, ¿qué haces aquí? Me asustaste», le dije con una voz suave, casi un susurro, mientras me aferraba a su brazo con una fuerza que desmentía mi apariencia frágil. Luego me giré hacia los policías, forzando una sonrisa apenada. «Oficiales, les pido disculpas por el alboroto. Mi esposo a veces se preocupa demasiado por mí, con su memoria. Bueno, ya saben, debe haber olvidado que le dije que estaría bien. Es solo un malentendido, de verdad». Mi actuación fue tan convincente que hasta yo misma casi me la creo. Le estaba dando a Sofía exactamente lo que quería oír, pero al mismo tiempo estaba tomando el control de la situación, protegiendo a Javier bajo un manto de falsa debilidad. Los policías se miraron entre sí. Eran profesionales y algo en la dinámica familiar no cuadraba del todo. La historia de Sofía sobre un intruso desorientado chocaba con mi versión de un esposo preocupado pero olvidadizo. La calma con la que yo manejaba la situación, en contraste con el drama exagerado de mi hija, pareció sembrar una semilla de duda. Vi un destello de desconcierto en el rostro de Sofía. Ella esperaba que yo me desmoronara, que armara una escena que validara sus mentiras. Mi serenidad controlada la había descolocado. Por primera vez en días, sentí que la balanza de poder, aunque fuera mínimamente, se inclinaba un poco a mi favor. No era una victoria, pero era una grieta en su armadura de arrogancia, y eso era suficiente para empezar. Mientras los policías hablaban en voz baja, mi mirada se cruzó con la de Héctor, nuestro vecino. Él no se había movido de su jardín, estaba allí, observándolo todo, con una expresión de profundo desagrado en su rostro. Cuando nuestros ojos se encontraron, no vi lástima, vi complicidad. Vi a un hombre que había sido testigo de la crueldad de mi hija y que la desaprobaba. Me dedicó un casi imperceptible asentimiento de cabeza, un gesto que valía más que 1000 palabras. En ese instante supe que no estábamos solos. Supe que tenía un testigo, alguien que había visto la verdad antes de que la farsa comenzara. Guardé ese momento en mi memoria como un tesoro, una pieza clave que, de alguna manera, sabía que usaría más adelante. La advertencia que le había gritado a Javier no había sido en vano. Finalmente los oficiales decidieron que se trataba de un asunto familiar, con una advertencia formal para que no volviéramos a llamarlos a menos que fuera una emergencia real. Se subieron a su patrulla y se marcharon. Las luces parpadeantes desaparecieron, devolviendo a la calle su tranquilidad artificial. El espectáculo había terminado. Ricardo, con una sonrisa tensa, nos instó a entrar en la casa. «Vamos, vamos adentro, no hagamos una escena para todo el vecindario». Su voz intentaba sonar conciliadora, pero solo delataba su ansiedad por recuperar el control de la situación. El aire dentro de la villa se sentía aún más frío y opresivo que antes. La batalla inmediata había terminado en un empate tenso, pero la guerra silenciosa acababa de ser declarada oficialmente. De vuelta en el salón de mármol, Sofía intentó retomar su papel. «Mamá, papá, ¿se dan cuenta ahora? Esto es exactamente por lo que necesitamos el poder notarial, para evitar estas situaciones tan vergonzosas». Pero sus palabras ya no tenían ningún poder sobre mí. Yo ya no veía a mi hija, sino a una estratega fría y calculadora. Miré a Javier, que seguía en silencio, con la humillación y el dolor grabados en su rostro. Luego miré a mi alrededor, a los muebles caros, a las obras de arte sin alma, al BMW que se veía a través del ventanal, todo comprado con el sudor de nuestra vida. La rabia seguía allí.
pero ahora era una energía fría y enfocada. Sabía que no podía enfrentarlos con emociones, necesitaba hechos, necesitaba pruebas. Y de repente, como un faro en la oscuridad, la imagen de la vieja libreta de contabilidad de mi padre apareció en mi mente. Los números no mienten, Elenita, y yo iba a hacer que los números hablaran. El viaje de regreso a nuestra casa en Coral Gables fue el más largo y silencioso de mi vida. Javier conducía con las manos apretadas sobre el volante, su mirada fija en el camino, pero yo sabía que su mente estaba reviviendo una y otra vez la humillación frente a la patrulla. No dijimos una palabra. El silencio dentro de nuestro viejo sedán era denso, pesado, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a expresar. Cada milla que nos alejaba de la fría opulencia de Pinecrest se sentía como un paso de vuelta hacia la cordura, hacia la seguridad de nuestro hogar. Le puse la mano sobre la suya. No se relajó. Pero sentí un leve apretón de vuelta. Era un pacto silencioso, una promesa de que enfrentaríamos esto juntos. La víctima asustada que había salido de esa casa ya no existía. En su lugar regresaba una mujer con el corazón roto, pero con la mente más clara y fría que el acero. Al entrar en nuestra casa, el olor familiar a madera y a los libros de Javier me envolvió como un abrazo. Era nuestro santuario, el lugar donde cada objeto contaba una historia, nuestra historia. Mientras Javier se sentaba en su sillón favorito, con la mirada perdida, yo fui directamente a mi estudio. Abrí el cajón inferior del escritorio de roble y saqué la vieja libreta de contabilidad de mi padre. Su cubierta de cuero estaba gastada por el tiempo y el uso, pero para mí era el objeto más valioso del mundo. La abrí y el olor a papel antiguo me transportó a mi infancia, a las tardes en que mi padre me enseñaba que la honestidad era el pilar de todo. Los números son la verdad, Elenita, recordé su voz. En ese momento, mi plan dejó de ser una nebulosa de rabia y se convirtió en un camino claro y definido. Iba a usar la verdad de los números para desmantelar la montaña de mentiras de mi hija. A la mañana siguiente, mientras Javier aún dormía, hice mi primera llamada. Marqué el número de nuestro banco con una determinación que no sabía que poseía. Cuando el gerente, un hombre joven al que conocíamos de años, me atendió, le expliqué la situación con una calma ensayada. No grité, no acusé, simplemente le dije que habíamos notado algunas irregularidades en la cuenta y que, como medida de precaución, deseaba revocar inmediatamente cualquier autorización de firma que tuviera nuestra hija, Sofía Morales. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude sentir su sorpresa y su incomodidad, pero mi tono no dejaba lugar a dudas. Por supuesto, señora Morales, lo haremos de inmediato. ¿Necesita que congelemos la cuenta? No, respondí. Solo quiero que ella no tenga más acceso. El control lo retomamos nosotros. Colgar ese teléfono fue como cerrar con llave la primera puerta de nuestra prisión. No tardó ni una hora. Mi teléfono, el que había recuperado de la casa de Sofía antes de irnos, sonó con su nombre en la pantalla. Atendí y esperé. Mamá, ¿se puede saber qué hiciste? Su voz era un latigazo, despojada de cualquier dulzura fingida. El banco me llamó. Dicen que me quitaste el acceso a la cuenta. ¿Te has vuelto loca? Respiré hondo y convoqué la imagen de la mujer frágil que ella creía que yo era. Ay, mijita, no sé. Estaba intentando ver lo del seguro en la página y creo que toqué algo que no debía. Tú sabes que yo no entiendo nada de estas computadoras. ¿Hice algo malo? Su furia se transformó en un suspiro de exasperación condescendiente. No, mamá, no hiciste nada malo, solo complicaste todo. No te preocupes, lo arreglaremos cuando vaya para allá. No toques nada más, ¿de acuerdo? Subestimarme era el mayor error que podía cometer, y yo iba a aprovecharlo hasta el final. Esa misma tarde fui al banco en persona. Pedí los extractos de los últimos 6 meses de todas nuestras cuentas. Sentada en una pequeña oficina, con los papeles extendidos frente a mí, la traición se materializó en columnas de débitos y transferencias. Allí estaba, en tinta negra sobre papel blanco, la transferencia de $50,000 a una firma de inversiones de la que nunca habíamos oído hablar. Había retiros semanales de $2,000 en efectivo, justificados como gastos del hogar. Y luego, una compra en un concesionario de autos de lujo que coincidía casi a la perfección con la fecha en que Ricardo apareció con su flamante BMW. La náusea volvió, pero esta vez estaba mezclada con una rabia gélida.
Con un marcador rojo empecé a circular cada transacción sospechosa, cada retiro injustificado. La libreta de mi padre no mentiría, pero estos documentos oficiales del banco serían la munición que necesitaba. Pero sabía que las pruebas financieras no eran suficientes. Necesitaba desmantelar la mentira más cruel de todas, la supuesta demencia de Javier. Y para eso, solo había una persona que podía ayudarme: Héctor, nuestro vecino. Con el corazón en la garganta crucé la calle y toqué a su puerta. Cuando me abrió, su rostro mostró una genuina preocupación. Lo invité a pasar a mi casa, le serví un café y, con la voz más serena que pude encontrar, le conté todo. No omití nada, ni el poder notarial, ni el teléfono confiscado, ni la humillación con la policía. Héctor escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. «Yo lo sabía, Elena», dijo finalmente, su voz grave. «Vi cómo te miraba tu hija ese día. No había ni una pizca de amor en sus ojos, y la oí por teléfono justo antes de que llegara la patrulla. Le decía a alguien: sí, está aquí, causando problemas, parece un peligro». Las palabras de Héctor fueron como una descarga eléctrica. ¿Un peligro? ¿Llamó a su padre un peligro? La crueldad de Sofía superaba todo lo que había imaginado. Me temblaban las manos, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Miré mi teléfono, que estaba sobre la mesa. La tecnología que me habían quitado para aislarme ahora podía ser mi salvación. «Héctor», le dije, mirándolo a los ojos, «te pido un favor enorme, el más grande que le he pedido a nadie. ¿Estarías dispuesto a repetir exactamente lo que oíste, lo que viste ese día mientras lo grabo con mi teléfono? No es para la policía, es para nosotros, es nuestra única defensa». Héctor no dudó ni un segundo. «Por supuesto, Elena, lo que sea para detener esta injusticia». Y así, con la voz firme y clara de un hombre honesto, grabé el testimonio que se convertiría en mi arma secreta. 2 días después, como si hubiera leído mi mente, Sofía llamó de nuevo. Su tono era meloso, casi empalagoso. «Mamá, he estado pensando mucho y creo que empezamos con el pie izquierdo. Hubo muchos malentendidos. ¿Qué les parece si Ricardo y yo vamos este sábado? Traeremos a nuestro abogado, el señor Díaz, para que les explique todo con calma. Así ven que el poder notarial es solo para protegerlos. Queremos que estén tranquilos». La trampa estaba siendo tendida con una sonrisa. Era la invitación al matadero, pero esta vez yo era la que llevaba el cuchillo escondido. «Claro que sí, mi amor», respondí, mi voz sonando dócil y resignada. «Vengan el sábado por la tarde, ya es hora de que arreglemos todo esto de una vez por todas». La satisfacción en su voz al colgar fue casi palpable. Estaba segura de su victoria. Los días que precedieron al sábado fueron de una calma tensa. Le mostré a Javier los extractos bancarios y le hice escuchar la grabación de Héctor. La herida de su humillación se transformó en una silenciosa furia que endureció sus facciones. Por primera vez en meses vi en sus ojos el fuego del hombre que había construido un negocio de la nada. «Haz lo que tengas que hacer, Elena. Estoy contigo», me dijo, y esas simples palabras me dieron la fuerza de un ejército. Pasé las noches en mi estudio transcribiendo meticulosamente cada transacción fraudulenta de los extractos bancarios a las páginas en blanco de la libreta de mi padre. Lo hice con su misma caligrafía cuidada, con la misma tinta negra. No era solo una lista de robos, era un acto de justicia poética. Estaba usando el legado de honestidad de mi padre para exponer la deshonra de mi propia hija. La noche antes de la reunión, la casa estaba en un silencio expectante. Sobre la mesa del comedor, donde al día siguiente se decidiría nuestro futuro, coloqué 2 objetos: la vieja libreta de contabilidad y mi teléfono celular. No eran más que un cuaderno y un aparato electrónico, pero para mí representaban la batalla entre el pasado y el presente, entre la integridad y la codicia. Miré a Javier, que estaba sentado frente a mí. No necesitamos hablar, en sus ojos vi el reflejo de mi propia determinación. Ya no éramos 2 ancianos frágiles esperando ser despojados. Éramos los guardianes de nuestra vida, de nuestra dignidad, y estábamos listos para la pelea. El escenario estaba listo. Solo faltaba que los actores principales entraran en escena para su última y vergonzosa función. El sábado llegó con un sol brillante que parecía burlarse de la tormenta que se gestaba dentro de nuestra casa. A las 3 en punto, el BMW blanco de Ricardo se detuvo frente a nuestra entrada, un recordatorio brillante y arrogante de su traición. Sofía, Ricardo y un hombre de traje gris que asumí era el abogado, el señor Díaz, entraron con sonrisas ensayadas.
Sofía incluso me trajo un ramo de orquídeas, un gesto tan falso que casi me provoca una risa amarga. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos celebrado tantos cumpleaños y navidades. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica, pero Javier y yo nos mantuvimos en un silencio sereno. Habían venido a ejecutar la última etapa de su plan sin saber que estaban caminando directamente hacia la nuestra. El señor Díaz, con una voz untuosa que me resultó instantáneamente desagradable, comenzó su discurso. Habló de la importancia de la planificación patrimonial, de la tranquilidad que nos daría saber que nuestras decisiones estarían en las manos capaces y amorosas de nuestra única hija. Utilizaba palabras como proteger y cuidar, pero sus ojos fríos y calculadores solo veían cifras en un papel. Sofía asentía con gravedad, interpretando su papel de hija devota a la perfección, mientras Ricardo se reclinaba en su silla con un aire de superioridad, como si nuestra rendición fuera una simple formalidad. Yo los dejé hablar, escuchando cada mentira, cada palabra condescendiente, sintiendo cómo la rabia en mi interior se solidificaba, convirtiéndose no en calor, sino en un bloque de hielo. Estaban tan absortos en su propia arrogancia que no vieron el abismo que se abría a sus pies. Finalmente, el momento culminante de su obra llegó. El abogado deslizó un fajo de papeles prolijamente engrapados por la mesa hasta detenerse frente a mí. Era el poder notarial. Ricardo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, empujó un elegante bolígrafo de plata a su lado. «Solo una firma, mamá, y todo este estrés habrá terminado. Podrán descansar de verdad», dijo, su voz goteando una falsa compasión que me revolvió el estómago. Todos los ojos se posaron en mí. Esperaban que tomara el bolígrafo, quizás con una última lágrima de resignación. Sentí la mirada de Javier sobre mí, firme y llena de apoyo. El silencio se estiró, denso y expectante. Era el momento. El telón de su farsa estaba a punto de caer. Ignoré por completo el bolígrafo de plata. Con un movimiento lento y deliberado, me incliné y saqué la vieja libreta de contabilidad de mi padre de la bolsa que había dejado a mis pies. La coloqué sobre la mesa del comedor, justo al lado del impecable documento legal. El contraste era brutal. La cubierta de cuero gastado contra el papel blanco y estéril, el legado de la honestidad contra el instrumento de la codicia. Vi una sombra de confusión cruzar el rostro de Sofía, seguida de una mueca de impaciencia en el de Ricardo. El abogado frunció el ceño, claramente desconcertado por este objeto anacrónico que no formaba parte de su guión. No entendían lo que estaba pasando y esa era mi ventaja. La batalla no se libraría en su terreno de jerga legal, sino en el mío, el terreno de la verdad simple y llana. Levanté la vista y los miré a los tres, uno por uno, deteniéndome un segundo más en los ojos de mi hija. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila, clara y sin un ápice de temblor. Antes de firmar nada, dije, y la palabra nada resonó en el silencio de la habitación. Me gustaría que discutiéramos nuestras finanzas, ya que tanto les preocupan. Abrí la libreta en una página marcada. La caligrafía de mi padre, imitada por la mía, llenaba las líneas con una claridad implacable. Sofía soltó una risita nerviosa. «Mamá, por favor, no es momento para tus viejas manías. El señor Díaz no tiene tiempo para esto». Pero yo no le hice caso. Mi atención estaba fija en las cifras que tenía delante, las cifras que contaban la historia de su traición. El 15 de marzo de este año, comencé a leer, mi voz firme como una roca. Hubo una transferencia de $50,000 de nuestra cuenta de ahorros a una firma de inversiones llamada Soluciones de Capital Innovador, una firma de la que ni Javier ni yo habíamos oído hablar jamás. El rostro de Ricardo perdió un poco de su color. Se aclaró la garganta intentando parecer relajado. «Eso fue una inversión que hice por ustedes, suegros, para que su dinero creciera». Su mentira fue tan rápida y tan burda que casi sentí lástima por él. Casi. Pero no me detuve. Continué con mi letanía, exponiendo la verdad, número por número, como si estuviera leyendo las actas de un juicio. «Interesante», respondí sin mirarlo. «También me parecen muy interesantes los retiros de $2,000 en efectivo que se hicieron cada viernes durante los últimos 4 meses. La justificación en el banco es gastos del hogar. Javier y yo llevamos 50 años viviendo en esta casa y jamás hemos necesitado $8,000 en efectivo al mes para nuestros gastos». La sonrisa de Sofía se había desvanecido por completo. Su rostro era una máscara de incredulidad y creciente pánico. «Mamá, estás confundiendo las cosas. Ese dinero era para...»
para reparaciones, para ayudarlos con cosas que ni siquiera notan. Su voz flaqueaba, la confianza se evaporaba con cada palabra que yo pronunciaba. El abogado miraba de Ricardo a Sofía, su expresión profesional transformándose en una de alarma. Pasé la página de la libreta con un gesto deliberado. Pero mi transacción favorita es esta, continué, mi tono ahora con un filo de acero. Una compra de $72,000 en un concesionario de autos de lujo en Pinecrest, realizada el 20 de abril. Levanté la vista y clavé mis ojos en Ricardo. Curiosamente, esa es la misma semana en que apareciste con un flamante BMW blanco en tu entrada. Una inversión inteligente que finalmente había dado frutos, ¿no es así, Ricardo? El silencio que siguió fue absoluto, pesado y sofocante. La arrogancia de mi yerno se había hecho añicos, reemplazada por la expresión pálida y acorralada de un ladrón atrapado con las manos en la masa. El símbolo de su éxito se había convertido en un instante en la prueba irrefutable de su crimen. Sofía, desesperada, intentó su último ataque, recurriendo a la única arma que creía que le quedaba. «¡Están delirando!», exclamó, su voz subiendo de tono al borde de la histeria. «¡Esto es una locura! Papá, ¿no vas a decir nada? Esto prueba exactamente por qué necesitamos el poder notarial. Están inventando cosas. Se están perdiendo». Era su movimiento final, declararnos locos. Pero yo estaba preparada. Era la carta que sabía que jugaría, y yo tenía el as bajo la manga. Su acusación no me hirió, al contrario, me dio la apertura perfecta para asestar el golpe de gracia, el que desmantelaría no solo su robo, sino su mentira más cruel y personal. Con la misma calma con la que había sacado la libreta, saqué mi teléfono celular y lo coloqué sobre la mesa junto al libro de cuentas de mi padre. El viejo mundo de la honestidad y el nuevo mundo de la tecnología, unidos contra ellos. Y hablando de la supuesta demencia de tu padre, Sofía, dije, mi voz bajando a un susurro cargado de intención. Resulta que también tengo algo sobre eso. Tengo una grabación muy interesante de nuestro vecino, Héctor. Él te escuchó perfectamente por teléfono ese día. Describe con un detalle asombroso cómo llamaste a la policía diciendo que tu propio padre, un hombre de 78 años que solo venía a ver a su esposa, era un peligro que intentaba entrar en tu casa. Describe toda la emboscada que le preparaste. El efecto de mis palabras fue instantáneo y devastador. Si los extractos bancarios los habían acorralado, la mención de un testigo y una grabación los aniquiló. La cara de Sofía se contrajo en una mueca de puro horror y derrota. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez mortal. Ricardo se hundió en su silla, sin palabras, mirando fijamente la mesa como si quisiera que la tierra se lo tragara. El señor Díaz, dándose cuenta de que había sido cómplice involuntario de un fraude y una calumnia, comenzó a recoger sus papeles con una prisa discreta, evitando nuestras miradas. El poder en la habitación no solo se había equilibrado, se había invertido por completo. En el silencio de nuestro comedor su imperio de mentiras se había derrumbado estrepitosamente. El señor Díaz fue el primero en levantarse, murmurando una disculpa profesional que no logró ocultar su prisa por abandonar una situación que claramente se había vuelto tóxica y legalmente peligrosa para él. No nos miró a los ojos. Ricardo, por su parte, parecía haberse encogido en su silla, despojado de toda su arrogancia, pero fue la imagen de Sofía la que se grabó en mi memoria. Se levantó lentamente, como si cada hueso de su cuerpo le doliera. No había furia en su rostro, ni siquiera tristeza, solo un vacío desolador, la expresión de alguien que lo ha apostado todo a una mentira y ha visto cómo se derrumba a su alrededor. No dijo una palabra. Simplemente tomó su bolso, le dio una mirada a Ricardo que pareció ordenarle que la siguiera y salió de la casa que una vez fue su hogar sin mirar atrás ni una sola vez. El sonido de la puerta cerrándose fue suave, pero para nosotros fue el fin de un mundo. Cuando se fueron, un silencio profundo y pesado llenó el comedor. No era un silencio de paz, sino el silencio que queda después de una explosión, cuando el aire todavía está lleno de polvo y escombros. Javier y yo nos quedamos sentados, uno frente al otro, sin decir nada durante varios minutos. Lentamente, él extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía. Su piel se sentía cálida y firme. Lo miré a los ojos y vi el reflejo de mi propio dolor, pero también vi algo más. Un inmenso alivio y una gratitud silenciosa que nos unió más que 50 años de matrimonio. No hubo lágrimas ni palabras de victoria.
Solo la comprensión compartida de que habíamos sobrevivido, de que habíamos defendido nuestra dignidad juntos. En ese momento, en medio de las ruinas de nuestra familia, nuestro amor se sentía como la única estructura que había quedado en pie, más fuerte e indestructible que nunca. Al día siguiente tomamos medidas concretas para reclamar nuestra vida. Fuimos juntos al banco y, con la ayuda del mismo gerente que me había atendido por teléfono, consolidamos todas nuestras cuentas, establecimos nuevas contraseñas y pusimos alertas de seguridad para cada transacción. Fue un proceso largo y tedioso, pero cada firma, cada formulario que llenamos, se sintió como colocar un ladrillo más en el muro que estábamos construyendo alrededor de nuestro santuario. Esa misma tarde, llamamos a un cerrajero y cambiamos todas las cerraduras de la casa. Mientras el hombre trabajaba, me di cuenta de que no solo estábamos cambiando piezas de metal, estábamos cambiando simbólicamente las llaves de nuestra vida, asegurándonos de que nunca más nadie pudiera entrar en nuestro mundo sin ser invitado, sin importar si compartía nuestra sangre. Mucha gente nos preguntó después por qué no presentamos cargos. La respuesta era simple, aunque difícil de explicar. Decidimos no hacerlo. Una batalla legal contra nuestra propia hija habría sido un circo mediático y emocional que nos habría consumido los últimos años de vida, nos habría mantenido atados a ella, a su veneno, a su codicia. El dinero que nos quitaron, el que pagó por el BMW y sus lujos, lo consideramos perdido. Fue el precio más alto y doloroso que hemos pagado. El costo de nuestra libertad y de nuestra paz. No fue un acto de perdón, porque hay cosas que no se pueden perdonar. Fue un acto de autopreservación. A veces, la mayor victoria no es ganar la guerra, sino tener la sabiduría de elegir no pelearla y simplemente alejarte del campo de batalla para siempre. Sofía intentó contactarnos una vez más, una semana después de la confrontación. Fue un mensaje de texto largo y lleno de autocompasión, en el que se pintaba a sí misma como una víctima de nuestras sospechas y de la mala influencia de Ricardo. No había ni una pizca de arrepentimiento, solo la misma manipulación de siempre. No respondí. Miré el mensaje, se lo mostré a Javier y, con su silencioso asentimiento, bloqueé su número. Luego bloqueé el de Ricardo, y después, uno por uno, los eliminé de nuestras redes sociales y de cualquier plataforma que nos conectara. Fue un acto digital, frío y simple, pero se sintió como el gesto final y definitivo de cerrar una puerta. Con cada clic sentía cómo el aire se volvía más ligero, cómo el peso de su presencia tóxica se disipaba de nuestras vidas. Los meses que siguieron fueron de una lenta y sanadora recuperación. El silencio en nuestra casa de Coral Gables cambió de significado. Ya no era la ausencia de sonido, sino la presencia de paz. Volvimos a conectar con los amigos que Sofía había alejado sutilmente, organizando pequeñas cenas en nuestro jardín. Volver a contestar nuestro propio teléfono, escuchar la voz de un amigo al otro lado de la línea sin ningún filtro, se sintió como una victoria monumental. Recuperamos los pequeños rituales que nos habían robado, las caminatas matutinas, las visitas a la biblioteca, la gestión de nuestras propias facturas. Descubrimos que no éramos los ancianos frágiles e incompetentes que nuestra hija había querido hacernos creer. Éramos dos personas perfectamente capaces de gobernar el pequeño, pero precioso, reino de nuestra propia existencia. Un sábado por la mañana horneé mi pastel de limón, el favorito de Héctor, y crucé la calle para llevárselo. Él nos abrió con una sonrisa cálida. No hablamos mucho sobre lo que había pasado, no era necesario. Simplemente le entregué el pastel y le dije: «Gracias, Héctor, por ser un buen vecino, por ser un buen hombre». Él asintió, entendiendo todo lo que esas palabras significaban. Para eso estamos, Elena, para cuidarnos unos a otros. Ese simple intercambio solidificó una verdad fundamental para mí. A veces, la verdadera familia no es la que te toca por sangre, sino la que eliges, la comunidad que construyes con actos de bondad y decencia. La alianza silenciosa con nuestro vecino valía más que todos los lazos rotos con nuestra hija. Ahora, un año después, la vida ha encontrado su nuevo ritmo. La vieja libreta de mi padre descansa de nuevo en su cajón, su misión cumplida. A veces, cuando veo un auto blanco y lujoso pasar por la calle, siento una punzada de dolor, un eco del pasado. Pero ya no es una herida abierta, es solo una cicatriz, un recordatorio de la batalla que libramos y ganamos.
Javier y yo hemos aprendido a vivir con esa cicatriz. Nos ha hecho más cautelosos, sí, pero también nos ha hecho apreciar más profundamente la honestidad, la lealtad y la simple tranquilidad de nuestro hogar. Me he convertido en la guardiana de nuestra dignidad, una leona que protege su territorio, y he descubierto en mí una fuerza que nunca supe que tenía, forjada en el fuego de la traición más dolorosa. Y así nos encuentran la mayoría de las tardes, a Javier y a mí, sentados en las sillas de nuestro jardín, bajo la sombra del viejo roble que plantamos hace 40 años. El sol de Florida calienta nuestra piel y el aroma de las gardenias llena el aire. Sostenemos nuestras tazas de té y en el silencio cómodo que compartimos no hay necesidad de palabras. Miramos nuestro pequeño mundo, la casa que construimos, el jardín que cuidamos y entendemos que esto es la verdadera riqueza. El dinero se puede robar, las casas se pueden vender, pero el honor, la dignidad y el amor que nos tenemos el uno al otro, eso es un tesoro que nadie nunca podrá quitarnos. Y esa es una verdad que vale más que cualquier herencia. Al mirar atrás me doy cuenta de que la lección más profunda que aprendí no fue sobre dinero ni sobre traición, sino sobre el silencio. Durante meses viví en un silencio impuesto, el silencio de la duda, el silencio del miedo a crear un conflicto, el silencio de no querer creer que mi propia hija era capaz de tanto. Pero hay otro tipo de silencio, uno mucho más poderoso. Es el silencio de la determinación, el silencio en el que planeas tu defensa, el silencio de una mente que ha decidido que no se rendirá. La batalla más importante de mi vida no la gané con gritos ni acusaciones, sino con la calma de quien ha encontrado la verdad y se niega a abandonarla. Aprendí que la dignidad no hace ruido, simplemente se mantiene firme. La historia de mi vida en ese momento se resumió en el contraste entre dos objetos sobre la mesa de mi comedor: la vieja libreta de mi padre y el brillante bolígrafo de plata de mi yerno. Uno representaba una vida de trabajo honesto, de integridad, de valores que se construyen lentamente, con paciencia y con honor. El otro representaba la prisa, la codicia, la creencia de que todo se puede comprar, incluso el alma de las personas. Lo que mi hija y su esposo nunca entendieron es que la verdadera riqueza, el legado que Javier y yo construimos, no estaba en nuestras cuentas bancarias. Estaba en los cimientos de esa casa, en cada recuerdo, en el respeto de nuestros vecinos, en el amor que nos teníamos. Y eso, por más que lo intentaran, era imposible de robar. Esta experiencia me enseñó una dura verdad sobre la vulnerabilidad. El mundo a menudo ve la vejez como una debilidad, como una etapa en la que te vuelves invisible, una carga que necesita ser manejada. Sofía y Ricardo contaban con eso. Contaban con que estuviéramos demasiado cansados, demasiado confundidos o demasiado asustados para luchar. Pero se equivocaron. La vulnerabilidad no es sinónimo de impotencia. A veces es precisamente en nuestro momento más frágil cuando descubrimos una reserva de fuerza que no sabíamos que teníamos. Nuestra mayor defensa no fue la astucia, sino el amor que nos teníamos Javier y yo, y la claridad que nace cuando te quitan todo y te das cuenta de que lo único que te queda es tu propia integridad. A menudo pensamos que la familia es un lazo de sangre inquebrantable, un refugio seguro por defecto. Pero a veces la sangre solo te emparenta, no te une. Mi vecino Héctor, un hombre al que apenas conocíamos más allá de un saludo cordial, nos mostró más lealtad y humanidad en un solo acto que nuestra propia hija en toda su vida. Eso me enseñó a redefinir lo que significa familia. La verdadera familia son las personas que te defienden cuando no estás mirando, las que te ofrecen su apoyo sin esperar nada a cambio, las que ven tu valor como ser humano más allá de lo que puedas poseer. La lealtad no se hereda, se gana. Y la decencia es un lenguaje universal que incluso un susurro puede comunicar a través de una calle. La gota que derramó el vaso, ese momento terrible con la policía, fue el final de una ilusión, pero también el comienzo de mi liberación. A veces necesitamos que el vaso se rompa en 1000 pedazos para darnos cuenta de que el agua que contenía estaba envenenada. Ese quiebre, por doloroso que fuera, me obligó a despertar. Me obligó a dejar de ser la madre que perdona todo y a convertirme en la mujer que se defiende. Entendí que el amor incondicional no significa aceptación incondicional del abuso. Poner límites, incluso con las personas que más has amado en el mundo, no es un acto de crueldad, es el acto de amor propio más fundamental que existe. Lo que quiero que se lleven de mi historia no es un sentimiento de venganza ni de rencor, porque eso solo nos mantiene encadenados al pasado.
Lo que quiero que entiendan es que nunca es demasiado tarde para reclamar su voz. No importa si tienes 76 años o 26, tu dignidad es tuya, y nadie tiene el derecho de quitártela. La fuerza no siempre ruge, a veces es la voz tranquila al final del día que dice, mañana lo intentaré de nuevo. Es el coraje de abrir una vieja libreta de cuentas y, con la verdad como única arma, enfrentar a los gigantes de la codicia y la mentira. Es saber que, al final, la paz interior vale más que cualquier batalla ganada. ¿Alguna vez has sentido que tenías que luchar para que tu propia voz fuera escuchada en tu familia, para defender tu lugar en el mundo? Antes de despedirme, quiero leer tus historias. Deja un comentario contándome una pequeña parte de tu experiencia, aunque solo sea para mostrar apoyo a otros que han pasado por algo similar. Y si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte mi próximo video, donde te contaré cómo Javier y yo usamos esta experiencia para crear algo positivo, un pequeño proyecto para ayudar a otros adultos mayores a protegerse, y los resultados han sido más sorprendentes de lo que jamás imaginamos.